El municipio de Lima canceló de manera definitiva la ruta 4508 que opera la empresa de transporte 78 S.A., conocida también como Chosicano, luego de detectarse que presentó una declaración falsa para obtener la autorización del servicio público. Dicha ruta estaba suspendida por atropellar y causar la muerte de un menor en Chaclacayo. La comuna explicó que la citada empresa presentó en su expediente para adecuarse a lo establecido en la ordenanza 1876, que aprueba el sistema de rutas del Servicio de Transporte Regular de Personas en Lima Metropolitana, y acceder al permiso municipal. Una declaración jurada en la que se señalaba que no tenía proceso judicial, arbitral o administrativo. Sin embargo, la Gerencia de Transporte Urbano detectó que dicha declaración no era cierta, por cuanto, de acuerdo a información de la Procuraduría Pública Municipal, la empresa 78 S.A. presentó una acción de amparo ante el 9º Juzgado Constitucional de Lima, en la que solicita a la comuna la restitución del uso de la avenida Grao como parte de su ruta, ¿no? Así que la gerencia concluye que la empresa, conocida como Chosicano, actuó de mala fe e incurrió en un vicio administrativo que indujo a un error a la autoridad competente con la presentación de una declaración jurada falsa. Así que el municipio de Lima cancela de manera definitiva la ruta del Chosicano, que causó un fatal accidente.